¿Qué tal? Pues buenas tardes. Como siempre, les agradecemos que nos estén acompañando a esta segunda emisión de Fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Y saludamos a todos los que se encuentran en el Zoom, que vemos que se vienen integrando cada vez más, y a todas las personas y ciudadanos que nos están siguiendo por las redes institucionales de Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Este programa lo que pretende es generar información y espacios en los que, como ciudadanos tomadores de decisiones, podamos compartir buenas prácticas, responder y generar iniciativas para un régimen fiscal esbelto, con trámites simples y rápidos, así como impulsar una cultura de integridad y cumplimiento en toda nuestra comunidad. La Vicepresidencia de Asuntos Fiscales, junto con la Coordinación de Síndicos del Contribuyente, quien me acompaña, nuestro coordinador, el contador público Juan Carlos Moreno, estamos comprometidos con la visión de la Confederación de generar acciones positivas para hacer crecer a nuestro sector empresarial, fortaleciendo su competitividad, y es con el conocimiento y una participación activa de todos ustedes que lograremos construir un sector de comercio, servicios y turismo dinámico, digitalizado y resiliente, así como lo establece nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Char, en su plan de acción y programa para este 2022-2023. El día de hoy continuaremos revisando uno de los grandes cambios que entraron en vigor a partir de este año, el régimen simplificado de confianza, por sus siglas RECICO, el cual está hecho para simplificar los trámites que los contribuyentes deben de hacer ante el SAT y demostrar que cumplir con el fisco no siempre tiene que ser algo tan engorroso y vergonzoso. Y para ello, pues le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Fernando Castillo Águila, quien nos impartirá el tema puntos clave del régimen simplificado de confianza, personas morales. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte aquí. Gracias a todos, pues, gracias por la invitación, con mucho gusto, es un honor participar contigo, con ustedes el día de hoy, para platicar un poquito de este famoso reciclo para personas morales. La verdad es que los cambios son relevantes, los cambios son importantes, la decisión de cada persona de entrar al régimen cuando se trata de personas físicas o la incorporación de las personas morales que vamos a platicar se vuelve totalmente relevante por la forma en que vamos a cumplir las obligaciones, ¿no? Ya lo decías, al final del día lo que se busca, lo que se ha buscado siempre es simplificar la forma en que contribuimos, simplificar la forma en que pagamos nuestros impuestos y que al final del día necesitamos tener bien conscientes que estamos entregando la información debida y pagando los impuestos correspondientes de una forma sencilla y fácil. ¿Qué es lo que creo que deberíamos buscar siempre? Bueno, pues que los que tenemos un negocio, los que nos dedicamos a cierta actividad, bueno, que la parte fiscal sea un problema menos, ¿no? Y entonces, sobre esa base, creo que el reciclo en alguna parte nos ayuda, creo que sí hay algunos beneficios, sí hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que no necesariamente pudieran considerarse, no sé si benéficos es la palabra, sino totalmente que nos ayuden a facilitar el cumplimiento de los impuestos, ¿no? Y entonces, Octavio, si me permites, me gustaría proyectar una presentación. Claro, por supuesto, Fernando. De hecho, antes de comenzar, y aquí parte, es una visión totalmente del sector privado la que nos va a presentar, me gustaría, si me permites, bueno, pues leer tu currículum, que generalmente por protocolo, bueno, pues mi amigo Fernando Castillo Águila es socio de impuestos de Baker Tilly México, cuenta con más de 20 años de experiencia, se especializa en la asesoría fiscal nacional e internacional y derecho fiscal, es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, obteniendo el título de contador público y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha sido asesor de empresas y familias que pertenecen a diversas industrias, especializándose en fusiones, adquisiciones, reestructuras nacionales e internacionales, y fue socio de KPMG, Ortiz Sosa y Asociados, es expresidente y actual socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, socio del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro activo de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, y fue catedrático titular y adjunto de diversas materias de impuestos en las licenciaturas impartidas en la Escuela Bancaria Comercial y la Universidad Iberoamericana. Catedrático de la Maestría en Derecho Fiscal de la UP,
y ha sido expositor en diversos diplomados y cursos de impuestos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Anáhuac y del Centro de Estudios Fiscales, así como panelista en diversos foros especializados de carácter fiscal. También, ¿por qué no? Es autor y coautor de diversos artículos de carácter fiscal publicados en revistas especializadas. Y pues bueno, Fer, tenemos en el foro, no son especialistas todos en materia fiscal, ¿no? La mayor parte son empresarios, son los que tratan de cumplir con sus obligaciones, son tomadores de decisiones y después al final te haremos alguna serie de preguntas que seguramente les vamos a pedir a todos que nos las pongan en el chat y háganos un favor también. Pongan sus preguntas en las redes sociales, todo el equipo de Concanaco Servitur está revisando las redes y también pónganos aquí en el chat de dónde nos están siguiendo, de qué entidad. Es parte de lo bonito de este organismo que es el más vertebrado de todo México, en donde tenemos más de 257 cámaras en todo el país, en 900 poblaciones, casi la mitad de los municipios, y bueno, que conforma nuestro organismo más de 750,000 empresarios. Y ahora sí, Fernando, el foro es tuyo y tienes los permisos para compartir. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo lo que quisiera es utilizar un lenguaje muy sencillo. La verdad es que ya cuando hablas en temas fiscales, parece que estás ahí hablando sánscrito, no sé qué. Entonces, yo sí prefiero que hablemos muy aterrizado el tema. Me gusta que estén los empresarios, me gusta que hagan preguntas, porque al final del día, pues de eso vivimos, ¿no? O sea, de estar haciendo nuestro negocio. Y bueno, pues hay que pagar impuestos, hay que hacerlo bien. Y bueno, déjame compartir, Octavio. Ya se puede, Adelante. ¿verdad? Ya se ve la presentación. Mira qué bonita portada. Adelante, mi querido amigo. Dale, muchas gracias, Octavio. Bueno, pues primero, creo que tenemos que platicar, Octavio, qué tipo de empresas deben entrar o no. ¿Por qué? Porque recordemos que en un principio, cuando empezamos a analizar este tema del reciclo para personas morales, una de las dudas más grandes que había es, oye, ¿y este régimen es obligatorio o no? ¿Por qué? Porque al final del día, como ya sabemos y como ya está publicada la disposición y la norma está vigente, pues la duda principal es, oye, ¿por qué tenemos un régimen que es obligatorio en la parte de estímulos fiscales? La realidad es que esté donde quiera que esté, pues esta es una obligación de ciertas personas morales, ¿no? Hablando específicamente de aquellas, obviamente mexicanas, que estén constituidas específicamente por personas físicas. Aquí quiero ser muy claro, porque esta parte es importantísima. Pensemos que el reciclo siempre ha sido, o se configuró en su naturaleza, parte de la base que es necesario para ayudarle a los pequeños empresarios, aquellos que tienen una empresa, aquellos que tienen su negocio micro, mediano, pero que, digo, la verdad es que soy yo, o estoy con mi familia, o con mi socio, ¿no? Que vamos y creamos un negocio entre los dos. Cosa diferente es aquella que tiene un grupo de empresas, ¿no? O sea, ya los conglomerados de empresas, ya las empresas mucho más grandes que tienen varias sociedades, o bien una empresa que tiene un accionista que también es una persona moral y así, pues esos como que no están pensados para el reciclo. Y precisamente por eso la negativa de que ese tipo de empresas o ese tipo de conglomerados no estén autorizados para estar en este régimen simplificado, ¿no? Entonces, como primer punto, tenemos que recordar que el reciclo sí o sí es un régimen obligatorio para las personas morales cuando éstas sean constituidas por personas físicas solamente, cuando no tengan más de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o bien si inicias operaciones, bueno, que no vayas a tener más de 35 millones de pesos en el ejercicio en que estés iniciando tus operaciones. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando rebases este número de ingresos o este monto de ingresos, entonces vas a tener que salir del régimen simplificado de confianza. Ahorita vemos cuándo puede regresar y cuándo no. Y entonces vamos a tener que identificar desde qué punto de vista podemos tributar o no, que básicamente son los ingresos, ¿vale? Evidentemente, ¿de dónde nos vamos a dar cuenta de estos ingresos? Pues primero que nada, de los FDIs, ¿no? ¿Por qué? Y recordemos que uno de los puntos que
que el SAT señalaba es, oye, es que el régimen simplificado tiene que ser así, simplificado, ¿no? Y entonces partimos exclusivamente de los ingresos que se muestran en los CFDIs, ¿no? Entonces, cada vez que vamos emitiendo un CFDI, bueno, pues en ese momento vamos registrando para efectos del reciclo los ingresos que tenemos que estar acumulando. Ahora bien, ¿quiénes no pueden? Los que no pueden son aquellos que tengan otras sociedades mercantiles, ¿no? Déjame pensar, ya dijimos que es una sociedad mercantil que tiene dos socios, personas físicas. Ese, ya lo dijimos, si puede, siempre y cuando tenga menos de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Pero, ¿qué pasa si uno de los socios tiene otra empresa, ¿no? Y esa empresa también la controla. Ah, bueno, pues entonces no voy a poder participar en el reciclo, porque entonces, y déjame pensar mal, no está hecho para eso, ¿no? O sea, no quiero que me vayas a andar partiendo ingresos y que me pongas una parte aquí y otra parte acá y sea el mismo negocio. Lo que está buscando la autoridad con este régimen es apoyarlo desde un punto de vista administrativo a los pequeños y microempresarios, ¿no? Entonces, cuando vemos que estamos separando empresas y ponemos diferentes y somos nosotros mismos, la verdad es que estamos abusando del régimen, estamos abusando de la forma de hacer negocios, y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar la parte del reciclo, ¿no? Por eso es que esta restricción es tan importante. Si yo soy socio de una sola persona moral, está bien, pero si tengo dos personas morales o más, o mi socio está igual, entonces no vamos a poder llevar a cabo el reciclo, ¿no? No vamos a poder aplicar este régimen de simplificado de confianza para personas morales. ¿Quiénes tampoco van a poder? Ah, pues aquellos que participen a través de un fideicomiso o que participen en una asociación en participación. Recordemos que estas dos figuras son contratos que se establecen para llevar a cabo negocios. El fideicomiso puede ser un poquito más versátil que la asociación en participación, pero al final del día son figuras jurídicas que se utilizan en México para diversos fines, pero si lo hacemos a través de este tipo de figuras, entonces no vamos a poder aplicar el reciclo, ¿no? Y creo que tiene un buen sentido, porque al final del día, cuando pensamos en un fideicomiso, y me voy a especificar en un fideicomiso de actividad empresarial, lo que sucede es que nosotros estamos realmente haciendo negocios a través de ese fideicomiso. Y entonces es tanto como si separáramos otra vez la actividad en dos empresas, ¿no? Que era el primer cuadrito que está yo señalando de este lado. No podemos separar en dos empresas para tener reciclos en los dos lados. Y bueno, pues hace sentido que tampoco podamos separar nuestras actividades en una actividad, ya sea de un fideicomiso o de una asociación en participación. Obviamente los bancos, los coordinados, el sector primario tampoco puede, las personas con fines no lucrativos, bueno, pues esas tampoco pueden entrar. Y creo que tiene también un sentido, ¿no? Como que estamos buscando una simplificación. Bueno, pues una institución de crédito está regulada por la CNB, tiene muchas obligaciones que estar al pendiente, que cumplir reportes, todo eso. Bueno, pues entonces como que esas tendrían que hacerse por aparte, ¿no? Igual los coordinadores del sector primario tienen su régimen particular, tienen también mucho sentido el hecho de que no podamos incluirlos en el reciclo y obviamente las sociedades cooperativas de producción. ¿Ok? Entonces, como que ya vimos quiénes sí pueden, quiénes no, y la verdad es que creo que es un tema bien relevante porque tenemos que analizar nuestra estructura, ¿no? Tenemos que sentarnos a platicar con nuestros socios, tenemos que sentarnos a platicar con nuestros asesores para saber exactamente cómo estamos, para ver si debemos o no estar en el reciclo. Y más que otra cosa, por el cumplimiento de obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es claro que estamos en menos de 35 millones y tenemos nuestra persona moral, solamente tenemos una, bueno, pues vamos a tener que cuidar esa parte, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del reciclo? ¿No? O cuál es la facilidad que nos plantea la disposición que entró en vigor en enero pasado? Bueno, pues primero que nada, tanto los ingresos como las deducciones se van a hacer acumulables o se va a tomar otra vez la deducción hasta el momento en que se perciban o cero. ¿Sale? Regresamos a un régimen de flujo de efectivo, regresamos a un régimen en donde tenemos que estar viendo compras en lugar de costo,
tenemos que revisar el estado de cuenta, tenemos que estar muy al pendiente de cuándo cobramos estas erogaciones, precisamente para que podamos ir identificando cuándo tenemos de reciclo. Obviamente, la tasa no cambia, es una persona moral, estamos hablando solamente de personas morales, la tasa aplicable es del 30%, ya le explicaban aquí en el video que estamos viendo hace rato, no podemos, en personas físicas tenemos una tasa progresiva, es una tasa más pequeña, pero ojo, a diferencia de la persona moral, pues la tasa de persona física ya incluye deducciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas físicas no pueden tomar deducciones, así lo establece precisamente la ley, y la persona moral sí. Y entonces las personas morales sí pueden tomar deducciones, pero su tasa es mayor, ¿sale? Obviamente, como lo estamos haciendo sobre una base de flujo de efectivo, bueno, pues tenemos que estar muy al pendiente de cómo es que estamos cambiando cómo estamos registrando nuestros ingresos para que estos formen la base tanto del pago provisional como del pago anual. En materia de pagos provisionales, evidentemente, todo cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el año pasado lo que hacíamos todos era tener un coeficiente de utilidad, ir viendo nuestros ingresos nominales, le aplicábamos el coeficiente, y bueno, pues lo que hacíamos es, al final del año o en la declaración anual, veíamos cómo habíamos quedado, ¿no? O sea, veíamos cuántos ingresos habíamos tenido, qué utilidad del año anterior habíamos generado para ir estimando unos pagos que al final podíamos aplicar contra la declaración anual. Aquí en el reciclo, a partir de este año, lo que tenemos que revisar es cuánto cobramos y cuánto pagamos. Nos olvidamos, en la parte de reciclo, nos olvidamos del coeficiente de utilidad y entonces empezamos a trabajar con ingresos cobrados y deducciones cobradas. Todo vamos a ir acumulándolo de tal forma que al final del año vamos a tener los ingresos cobrados y las deducciones pagadas ya acumuladas para determinar el impuesto del ejercicio. Ojo, es importante tomar en cuenta que ya con esto pues los temas inflacionarios van cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día estamos manteniendo un pago provisional identificado totalmente con el flujo que vayamos generando. La única que no cambia, precisamente porque así está la disposición, es la PTU. La PTU se sigue considerando como lo veníamos haciendo hasta el año pasado, con el artículo 9 de la ley, que solamente lo considera a nivel de devengado. Es decir, para efectos de PTU, como está la disposición, no tenemos que andar haciendo el manejo de ingresos cobrados o pagados, simple y sencillamente tenemos que ver cómo está el ingreso devengado. Al final del día vamos a terminar haciendo cosas muy similares en esta parte, pero bueno, pues es una diferencia importante que debemos considerar. Y digo, me voy a apartar un poquitito del tema. ¿Por qué? Porque resulta relevante que la PTU, bueno, pues sufrió cambios relevantes y muy importantes el año pasado a raíz de la reforma de la subcontratación laboral, que precisamente va a estar topando la PTU, considerando tres meses de los trabajadores o bien un promedio de los últimos 3 años. Lo digo y lo señalo ahorita porque resulta importante considerar que la PTU que yo voy a generar, incluso en el reciclo, debe seguir la misma suerte que veníamos aplicando hasta el año pasado, pero con las consideraciones que se hicieron o que entraron en vigor completamente para efectos de la PTU. ¿Ok? Ahora, como que vamos a ir desmenuzando, ¿no? O sea, la parte del ingreso acumulable ya vimos que son la parte de los efectivos, las deducciones autorizadas, pues, también con base en efectivo. Nada más que la pregunta que seguiría es, oye, ¿y cuáles son aquellas deducciones que puedo sacar? Y aquí vamos a entrar y seguramente nuestros amigos van a tener muchos comentarios en relación con estos. ¿Por qué? Porque vamos a tener en un artículo específico de la ley del impuesto de la renta, precisamente las deducciones que vamos a poder aplicar. Devoluciones y descuentos, adquisiciones de mercancías, es decir, las compras, ¿no? Los que llevamos algún tiempo en este tema de los impuestos, recordamos cuando deducíamos compras y no costo, bueno, pues volvemos a tomar esa parte. Deducimos compras, ojo, compras pagadas en lugar del costo de venta,
los gastos netos de descuentos, las inversiones se deprecian, pero al final del día vamos a utilizar tasas mayores que las del régimen general de personas morales, intereses pagados derivados de la actividad del contribuyente, cuotas patronales, obviamente, aportaciones para fondos de pensiones, también es obvio, y bueno, nos hacen algunos gastos no deducibles, ¿no? Aquí, yo les puse aquí una preguntita nada más para echar a andar la plática. ¿Qué pasa con los anticipos pagados a socios de sociedades civiles? Aquí la realidad es que hemos escuchado todos los que tenemos una SC, pues la conclusión, ¿no? Desafortunadamente, los anticipos pagados a socios de sociedades civiles no son gastos, ¿no? No caen en ninguno de estos y por lo tanto no podrían ser deducibles. Es un tema muy importante para todos los despachos, todos los que tenemos un despacho que es SC y que estamos abajo de 35 millones, vamos a tener un problema de que no podemos deducir los anticipos pagados. No quiero entrar en ese detalle, pero sí es importante que tomemos en cuenta esa parte, que revisemos nuestros números, que veamos cómo es que vamos a terminar pagándonos a los que somos socios de SCs los rendimientos que hubiéramos generado o las utilidades que hubiéramos generado en términos muy, muy generales y dependiendo obviamente de cada caso particular, creo que tendremos que terminar haciendo pagos de dividendos para poder tomar las utilidades que se hubieran generado en las sociedades civiles con la consecuencia correspondiente que es tanto el impuesto sobre la renta, que ese existe, lo pagamos antes, lo pagamos ahora, y además el 10% adicional de utilidades generadas a partir de 2014, que ese también ya estaba dado, ¿no? Aquí mi único comentario es que sí tenemos que analizar caso por caso en las sociedades civiles qué es lo que está sucediendo para que no nos vaya a tomar por sorpresa la imposibilidad de deducir los anticipos que se hubieran pagado a los accionistas. En materia de inversiones, aquí la verdad es que creo que es un tema rápido, la verdad es que no quiero detenerme mucho en esta diapositiva, es simple y sencillamente tomar en cuenta que para efectos de inversiones, lo que todos conocemos como la depreciación de los activos, bueno, pues cada uno de ellos tiene tasas específicas señaladas en la disposición y que resultan mayores a las que normalmente tomamos en un régimen general de personas morales. Aquí nada más hay un tema que se los puse aquí en la diapositiva, que evidentemente después les van a compartir. Aquí, siempre y cuando no rebasen 3 millones de pesos. Aquellas inversiones que rebasen más de estos 3 millones de pesos, entonces no van a poder aplicar estas tasas que son mayores del régimen general, sino que van a tener que aplicar a aquellas inversiones superiores a los 3 millones de pesos las tasas de depreciación que normalmente hubiéramos aplicado en una persona moral fuera de este régimen, ¿no? Entonces, siento que es un punto importante porque al final del día sí tenemos que estar identificando cuánto nos cuestan las inversiones, cómo estamos en materia de inversiones y bueno, seguir las reglas generales de las inversiones, ¿no? O sea, y volvemos y pensemos en un coche, tenemos topes para los coches, tenemos tope para algunos equipos para poderlos depreciar, para poderlos deducir. Y bueno, pues tenemos que identificar por cada uno de los componentes o de los equipos que tengamos cuál es la tasa de depreciación que nos corresponde. Aquí la verdad es que quise ponerles un ejemplito muy, muy rápido de lo que es o de lo que sucede en una empresa, en un reciclo. Respecto de 2021, considerando 2021-2022. A ver, en este ejemplo, lo que estamos viendo es una utilidad que se está generando en esta parte de 2 millones de pesos, perdón, es un resultado fiscal que se genera. Ahora sí que en español, sobre lo que tenemos que pagar impuestos, aquí son 2 millones de pesos, aplicamos el 30% y tenemos que pagar 600,000 pesos. Aquí en esta parte de la diapositiva, yo establecí o traté de reflejar lo que es el efecto del flujo, que normalmente lo que hacemos es, vamos facturando, pero no cobramos todo en el ejercicio,
sino que normalmente cobramos menos. Evidentemente, pues esto es un ejercicio, evidentemente los ejercicios se van montando y ojo, más importante de todo, por favor, es cada caso particular. Si nosotros viéramos desde este punto de vista que cobramos menos de lo que normalmente facturamos y obviamente que pagamos menos respecto de lo que normalmente, perdón, sí, nos facturan, pues, entonces, pues vamos a generar una utilidad fiscal sobre la cual pagamos impuestos, y perdón que no sea técnico, pero es sobre lo que pagamos, es un poquito menor, o puede ser un poquito menor a lo que normalmente hubiera generado en un esquema de devengo de ingresos y deducciones. En este caso, evidentemente, pues la utilidad es menor, la utilidad fiscal, ojo, es menor sobre la cual se tienen que pagar los impuestos y por lo tanto parece que el reciclo nos va a dar un beneficio en el que podemos generar un impuesto menor. Y no porque hayamos hecho una cosa diferente o porque hayamos tomado más deducciones o lo que sea. Simple y sencillamente, esta diferencia a nuestro beneficio se deriva porque el monto de los cobros que hemos hecho es menor al que normalmente o al que tenemos facturado. Y por lo tanto, las deducciones igual las tomamos menores porque, pues porque nos facturan y luego les pagamos. Entonces, ese tipo de diferencias pueden generar un beneficio porque no cobramos y no pagamos todo lo que nos facturan o lo que nosotros facturamos. Evidentemente, insisto, este es solamente un ejemplo, puede ser diferente, puede ser que el año que entra cobre lo que no cobre en este año y entonces el impuesto se me oye un poquito más alto. Tendremos que ir viendo cómo se maneja el reciclo, cómo se va dando la cobranza, cómo se van dando los pagos para que podamos identificar si efectivamente tenemos un beneficio en el régimen del reciclo. Evidentemente, cuando vemos la parte de sociedades civiles, sí podemos tener un efecto muy importante en caso de que tengamos anticipos o utilidades a los accionistas en los cuales no podrían ser considerados como deducciones autorizadas, sino que tendrían que ser, formar parte del resultado fiscal o de la base del impuesto, y entonces eso sí nos incrementaría, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo funciona caso por caso, habrá que ver cómo lo vamos documentando, cómo vamos realizando todas nuestras actividades de tal forma que el efecto fiscal sea precisamente el que debe ser, ¿no? No queremos aquí ni vender espejitos, ni echar las campanas al vuelo, son simple y sencillamente los números que nos tienen que ir arrojando con base en los FDIs que emitimos y los FDIs que recibimos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya hablamos de quién puede, ahora sí que el objeto que fueron los ingresos y las deducciones, pero ahora me gustaría saber cuáles son las obligaciones que tenemos como reciclo. Evidentemente, pues primero que nada, tenemos que empezar ya a tributar en el régimen, los que traíamos en el régimen general, bueno, pues cambiamos el régimen en caso de que lo perdamos, en caso de que tengamos un ingreso mayor, bueno, pues tenemos que revisar dentro de esas obligaciones cuáles son aquellas que se generan cuando perdemos el reciclo, ¿no? Y eso ya dijimos, me voy a regresar un poquito en las diapositivas. Oye, tengo más ingresos o definitivamente pues ya establecí otra empresa o estoy trabajando a través de fideicomiso o lo que sea. Oye, pues entonces tengo que ver cuáles son esas consecuencias o las obligaciones que se generan por haber dejado el reciclo, ¿no? Primero que nada, tengo que tributar en el régimen general a partir del ejercicio siguiente, es decir, si yo hoy en febrero genero un ingreso cobrado, obviamente, mayor a los 35 millones de pesos, bueno, pues tal vez febrero y aquí a diciembre lo estaré trabajando sobre el reciclo, pero a partir del año siguiente voy a tener que considerar que soy del régimen general. ¿Y eso qué implica? Que bueno, pues adiós con mis pagos provisionales de ingresos y deducciones. Ahora voy a tener que regresar al coeficiente de utilidad. Y ojo, esto es importante. El coeficiente de utilidad se basa en la utilidad estimada que establece la autoridad fiscal, aparte, bueno, no la autoridad fiscal, sino que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 58,
cuando señala cuáles son las utilidades que se tendrían que generar con base en un análisis evidentemente realizado por las autoridades sobre el negocio en el que yo estoy participando. Y evidentemente, pues tengo que actualizar mis obligaciones, ¿no? Ya perdí el régimen del reciclo, ya hice mis pagos provisionales, estoy haciéndolos. Bueno, pues tengo que avisar a la autoridad fiscal que ya no estoy en el reciclo, sino que tengo el régimen general y tengo hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente para realizar la presentación de mi aviso de actualización en el Registro Federal de Contribuyentes, que fue básicamente lo que pasó hace 3 días. Estábamos ahí todos pensando, se cayó la página de internet, porque todos estábamos presentando algo en ese momento. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que teníamos que presentar quiénes íbamos a estar cumpliendo con obligaciones con base en el reciclo, ¿no? Obviamente, pues si ya nos salimos del reciclo, no podemos en general regresar al reciclo, porque pues, si ya lo perdiste normalmente ya no podríamos regresar. Y bueno, pues obviamente, ahorita les digo cuándo sí, ¿eh? Y obviamente no vamos a poder efectuar todas las deducciones que ya hicimos en el reciclo, ¿no? Imaginémonos 2022, hacemos todas las deducciones con base en pagado, pues el año que entra, en 2023, no puedo tomar deducciones del 2022. Creo que es un tema muy lógico, pero la disposición lo tiene que establecer porque pueden existir algunos temas ahí pendientes, ¿no? Que pudieran generar alguna duplicidad en materia de deducciones, que evidentemente la autoridad fiscal no lo va a permitir, ¿no? Y bueno, pues por contra, si no me permites duplicar deducciones, entonces tampoco voy a tener que acumular ingresos de manera doble, ¿no? Entonces, aquella factura que ya cobré, aquella factura que ya hice acumulable en 2022 antes de perder mi régimen, en 2023 no voy a necesitar volver a presentar, volver a acumularla, ¿no? Obviamente, como es un régimen nuevo, es un régimen que tenemos que estar revisando, porque la verdad es que ahora sí que todos lo conocemos desde el 8 de septiembre del año pasado, pues tenemos que estar analizando cuáles son las cuestiones de transitoriedad que tenemos que observar para efectos del régimen de simplificado de confianza. Primero que nada, recordemos que las personas morales del título 2 y las que ejerzan la opción de acumulación deberán tributar en el reciclo y presentar un aviso, lo que estábamos diciendo, a más tardar el 31 de enero de 2022. Obviamente, si ya acumulamos ingresos del año pasado, bueno, no vamos a acumular doble los ingresos en este 2022. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido, ¿no? Si ya la disposición venía trabajando y toda la disposición que estábamos platicando en estos cuadritos ya viene trabajando a partir de 2022, bueno, pues que no se nos vaya a olvidar que en 2021 pues tuvimos ingresos, tuvimos deducciones que ya sufrieron una acumulación y que en 2022 no tendríamos que volver a acumularlas y evidentemente las deducciones que ya tomamos para el año anterior, para 2021 y anteriores, no podemos continuar o no podemos volver a tomar la deducción. Creo que es un tema lógico, así son las cosas, pero los abogados que nos acompañan sabrán que pues o estarán de acuerdo que tenemos que establecerlo de manera clara en las leyes, precisamente para que haya certeza jurídica en cuanto a la aplicación del régimen. Y ahora bien, aquellas personas del título 2 y aquellas que tengan el ejercicio de acumulación deberán seguir aplicando los porcientos máximos de reducción de inversiones conforme a reglas de 2021. Esto es muy importante, señores. Ya habíamos dicho que las personas morales del reciclo pueden aplicar porcentajes de depreciación o porcentajes de deducción mayores a los que normalmente tenemos. Pero respecto de las inversiones que teníamos hasta 2021, bueno, esas se quedan igualitas, ¿sale? Para que no vayamos a tomar una deducción mayor. Creo que también tiene mucho sentido el hecho de que no podamos alterar los porcentajes de depreciación de las inversiones. ¿Por qué? Porque todo tiene una línea de depreciación que vamos a ir siguiendo, ¿no? Y aquí nada más, digo, estos son temas relevantes también que vienen tanto en la resolución miscelánea como en la parte de la ley,
Y que bueno, pues hablan de los pagos provisionales, ¿no? Y me gustaría nada más ser muy claro, tenemos que presentar el pago provisional el 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde el pago. Aquí sí nos cambiaron la declaración. No es una declaración como la que normalmente vemos para pagos provisionales, porque ya no son los mismos pagos, el mismo cálculo de pagos provisionales que traíamos hasta el año pasado. Como decíamos, hasta el año pasado, 2021, una persona moral calculaba con base en un coeficiente, ¿no? Ahora, en este año, lo calcula con base en lo que haya ganado, ¿sale? Respecto de lo que cobró y de lo que pagó, ¿sale? Y esto lo vamos a identificar solamente con base en los CFDIs, ¿sale? Tan es así, y aquí es un tema de facilidad que creo que va a ser muy útil para algunos, es que esta declaración va a estar prellenada con información de los CFDI, tanto de ingreso como de egreso, y, y se va a precargar por parte de la autoridad, ¿ok? Es importante tomar en cuenta que si necesitamos modificar esta declaración, que obviamente está prellenada, vamos a tener que presentar alguna declaración complementaria. ¿Cómo? Hasta ahorita no lo sabemos, apenas vamos a hacer el primer pago provisional, pero tenemos que estar muy al pendiente de cómo se está prellenando esta declaración. Yo lo que les diría es la parte interesante, la parte que yo creo que es buena, es que ya tenemos pues una base prellenada sobre los FDIs. Obviamente aquí, señores, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que revisar todos nuestros FDIs. Hay veces que por alguna razón nos podemos equivocar, se pueden emitir dobles, podemos tener una serie de errores. Tengamos el cuidado de que antes de que cierre el mes para efectos del pago provisional, revisemos nuestros FDIs, ¿no? Tanto los emitidos como los recibidos. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a hacer base de nuestro pago provisional. Y yo prefiero que tengamos eh, esa obra de andar revisando nuestros CFDIs antes de que termine el año, o perdón, el mes, a que tengamos que estar presentando declaraciones complementarias. Digo, no digo que no podamos, pero yo sí prefiero que tengamos todo muy, muy identificado, porque eso nos va a servir a evitar cualquier confusión y que efectivamente esta facilidad que nos está dando la disposición, pues la podamos utilizar perfecto, ¿no? O sea, si ya tenemos nuestros FDIs, si ya sabemos quiénes son nuestros proveedores, que los proveedores nos entregaron nuestros FDIs y que están bien y que, digo, no son EFOS, no están en 69B, no tienen nada malo, están validados, no están cancelados. Bueno, que todo eso nos da para que podamos presentar nuestro pago provisional en tiempo y forma. Ahora, hace rato les comentaba, y voy a cambiar de tema, que en general no podíamos tributar nuevamente en el régimen de personas, de régimen simplificado de confianza. Afortunadamente tenemos algunos cambios que están en la resolución miscelánea y lo que nos dicen es, oye, sí puedes hacerlo. Sí puedes, siempre y cuando en el ejercicio anterior tus ingresos no excedan de 35 millones otra vez. Pero ojo, aquí empezamos con temas relevantes. Estés al corriente del cumplimiento de tus obligaciones fiscales y ojo, otra vez, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y obviamente que no te encuentres en el listado de contribuyentes de EFOS que publica el SAT. No digo, creo que eso es, el último es un tema obvio, no podemos estar en esa lista y tener un régimen de facilidad, obviamente, es más, no deberíamos estar en esa lista. Y bueno, aquí sí, en el punto intermedio, yo sí creo que tenemos que cuidar mucho lo que estamos haciendo, porque al final del día siempre tenemos que estar verificando nuestra opinión de cumplimiento fiscal para todos los efectos. Hay quienes lo necesitamos para presentar algún servicio al gobierno, hay quienes lo necesitamos para presentar algún aviso al SAT. Tenemos que presentarlo y tuvimos el ejemplo el año pasado para aquellos que prestamos servicios especializados, bueno, para obtener un REPSE. O sea, como que esta opinión de cumplimiento de las obligaciones, la verdad es que se ha vuelto un tema muy importante y que tenemos que estar muy al pendiente. Yo lo que les diría es, esta opinión de cumplimiento, yo la pediría cada mes. Yo prefiero tener cada mes mi opinión de cumplimiento
¿Por qué? Porque yo voy viendo que efectivamente estoy perfecto con Hacienda, no me falta nada, pues tengamos la casa en orden, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar, y este puede ser un buen ejemplo. Imagínense que nos fue el año anterior, me salí del reciclo, lo que sea, pero vuelvo a tratar de entrar y no tengo este sentido positivo. Bueno, pues ya, adiós mis pagos provisionales con base en un ingreso neto, adiós la facilidad administrativa, adiós todos estos tipos de cuestiones que pueden sí generar un beneficio para los empresarios. La realidad de las cosas es que sí me gustaría que tomáramos en cuenta la necesidad de tener nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones siempre en sentido positivo, ¿no? Aquí, evidentemente, ya lo platicamos, la aplicación de las tasas de deducción de inversiones, o sea, la depreciación fiscal, cuando las inversiones rebasen los 3 millones de pesos, pues vamos a tener que aplicar los porcientos máximos, aquellas inversiones que superan los 3 millones de pesos, cuando los tengamos, como lo hacemos normalmente en el régimen general, ¿sale? Y bueno, son 3 puntitos más los que me gustaría aclarar. Creo que vamos en tiempo, ¿verdad? Vamos bien. La parte del cambio de obligaciones, aquí nada más tomar en cuenta que ya la autoridad fiscal ya está llevando actualizaciones en cuanto a sus registros. Ya vimos que el 6 de enero ya nos actualizaron a las personas físicas, ya vimos que el 31 de enero ya nos tomaron en cuenta las personas morales para ver si queremos o no formar parte del reciclo, y más que si estamos obligados a estar en el reciclo o no. Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de esto, porque estas fechas son importantes. Estoy seguro que el año que entra la página de internet del SAT va a ser mucho más ágil, porque ya vivió su primer cambio de reciclo en este 31 de enero, entonces seguramente el año que entra va a estar mucho mejor. Y bueno, pues otras facilidades que creo que tenemos que considerar son que ya no tenemos que enviar contabilidad electrónica, cosa que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final del día, si la base del reciclo son los CFDIs que vamos emitiendo, bueno, pues es muy claro que entonces no necesitamos llevar contabilidad, porque todo está en el CFDI, más que en un papel de trabajo, más que en el programa que utilicemos. Evidentemente, yo lo que haría es nada más, sí, por favor, sigamos registrando contablemente nuestras operaciones. Al final del día, lo que nos permiten no hacer es enviar la contabilidad electrónica o ingresar de forma mensual la información contable. Sí o sí tenemos que continuar haciendo nuestra contabilidad. Es un tema importantísimo. Tal vez, déjenme ponerlo entre comillas, la verdad es que yo soy contador, no, de ninguna manera voy a decir que no necesitan contador, yo creo que sí lo necesitamos todos. El tema es, llevemos la contabilidad como siempre lo hemos hecho y apliquemos estos beneficios o estas facilidades que nos da el régimen simplificado cuando nos toque, para evitar enviar contabilidad electrónica o presentar las famosas DIOPS. Y hablando de imaginaciones realizadas a otros reciclos, bueno, pues vamos a ver si tenemos enajenaciones en un mes calendario a un mismo reciclo. Bueno, pues vamos a poder emitir un CFDI de todas las transacciones que le hubiéramos efectuado. Obviamente tenemos un plazo. Este plazo es 3 días después de que termine el mes para poder para emitir el comprobante fiscal de las operaciones que habíamos tenido con ese mismo reciclo, ¿no? Esta creo que es una facilidad, creo que vale la pena que lo tengamos. Y bueno, pues los requisitos que debemos de cumplir son estos, ¿no? Que los ingresos que provengan de enajenaciones realizadas a contribuyentes sean contribuyentes del reciclo, que llevemos otra vez, y aquí les decía lo de la contabilidad, un registro electrónico que contenga información de las operaciones realizadas en el mes, y bueno, que tengamos el CFDI que ya les decía, que agrupe todas las operaciones que tenemos con ese reciclo, en un solo CFDI, ¿no? Y que ese CFDI obviamente tenga la fecha del último día
del mes al que corresponda, precisamente para que tengamos la identificación de todas las actividades que hubiéramos tenido con aquel reciclo, ¿no? Estoy hablando de cuando le vendo algo a un reciclo, ¿no? Y evidentemente cuando tenemos público en general, bueno, las actividades que tengamos con el otro reciclo no las vamos a incluir en el CFDI global que tenemos que emitir cuando hacemos operaciones con el público en general. Entonces, creo que sí, de manera de resumen, creo que sí los cambios que incluye el reciclo tienen buenas facilidades en muchos casos. La verdad es que creo que nos van a beneficiar. ¿Por qué? Porque el hecho de tener esa simplificación de cálculo, ese tipo de cuestiones, si la llevamos bien, vamos a tener un excelente desempeño de este reciclo. Evidentemente, si no tenemos controlados los FDIs, no tenemos controlados los FDIs que recibimos, los que nosotros emitimos, no tenemos un control interno adecuado, o se nos van los temas por falta de control, pues la verdad es que el reciclo y cualquier régimen pues va a ser una pesadilla, ¿no? Creo que es un tema, ¿no? Y bueno, pues, no sé, Juan Carlos, buenas tardes, Octavio, si tenemos algún comentario, alguna pregunta, no sé cómo vamos. Gracias, Fer. Bueno, más que nada, primero agradecerte. Realmente fueron muy claras las recomendaciones que nos diste, la exposición de alguna manera que viene en la ley. La verdad que muy bien, ¿eh? Déjame decirte que están 246 personas, ¿sí? De todos los síndicos a nivel de la República, ¿sí? Mira, déjame decirte, o sea, desde León, Guanajuato, Luis Antonio, ¿sí? Luis Antonio está de Ameca, Jalisco, Carmen Herrera, déjame decirte quién más, Enrique Torres de León, ¿sí? Un gran amigo. Déjame decirte, mira, hay de toda la República. Y sí, por supuesto que hay preguntas que ahorita te vamos a hacer. Está Uriel Santiago de San Luis Potosí, de Guaymas, Sonora, Óscar Osuna, Marcela León de Torreón, Coahuila, Carlos Enrique de Ciudad del Carmen, ¿sí? De Ciudad del Carmen, Marco Antonio desde el Estado de México, Juan Preciado de Tijuana, Gonzalo de Ciudad Satélite, o sea, Graciela Durán desde Poza Rica, Veracruz, o sea, si te fijas, bueno, pues de alguna manera fue muy interesante el tema y bueno, como no lo has desdoblado, bueno, pues qué mejor, ¿no? Y mira, vamos a empezar con algunas preguntas que nos están haciendo. No sé si quieres comentar algo, Octavio. Bueno, mira, dice Manuel Salazar, dice, entendiendo que la declaración predeterminada y propuesta por el SAT para la utilidad ISR, persona moral reciclo, estará basada en los FDIs, ¿sí? Y los complementos de pago, dice, y para las deducciones, mis dudas son, ¿se basará en los FDIs de los gastos y compras dándolas por pagadas? ¿Sí? Esa sería una pregunta. O sea, dice, ¿se basará en los FDIs de gastos y compras dándolas por pagadas? Sí, Juan Carlos, y ahí fíjate que con la respuesta es sí, pero déjame abundar un poquito más en ese sí tan simple, ¿no? Recordemos que a partir de abril vamos a tener una nueva versión del CFDI. En esta nueva versión, que es la 4.0, vamos a tener que establecer diferentes datos que vamos a tener que utilizar precisamente para determinar los impuestos. ¿Y a qué me refiero? Y me voy a ir específicamente con uno, que es el uso del CFDI. Aquí va a ser importantísimo el uso del CFDI. ¿Por qué? Recordemos que hasta el año pasado, la guía de llenado de los FDIs decía que, bueno, pues igual me ponían a mí que era una inversión o una compra de maquinaria o lo que sea, pero para mí era un gasto. Entonces yo decía, bueno, mira, no sé qué pusieron, para mí es un gasto, y así lo decía, lo decía mucho más formal, lo estoy tratando de decir en español, pero oye, para mí es un gasto. Entonces
Entonces yo ocupo ese gasto para lo que es, lo deduzco porque cumplo con todos los requisitos. Sin embargo, a partir de la versión 4.0, la guía de llenado ya no me aclara que yo puedo tomar el CFDI y darle el efecto que yo necesite si ese efecto no es el que viene en el uso. Y me explico. Si yo quiero que sea un gasto, bueno, pues entonces yo no puedo aceptar un CFDI que diga inversiones, que diga compra de mercancías. Tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte, porque si el prellenado se basa en el CFDI, pues más me vale tener perfectamente identificados mis CFDIs con gastos, inversiones, compras, todo. Completamente. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado precisamente es a partir entonces del mes de abril, donde ya se van a estar emitiendo los nuevos FDI con el 4.0, ¿no? En este sentido. Ok, la otra pregunta que nos menciona dice, ¿qué pasará con los pagos por servicios y viáticos hechos en el extranjero donde no se genera un CFDI, por ejemplo, pero que ya los pagué? Sí. Claro, sí, claro. Y yo te voy a decir una cosa, no solamente esos, porque no son solamente los viáticos, es una compra de maquinaria, es todo, Exacto. ¿no? La verdad es que yo creo que el tema va a ser, primero cuando sea un tema de unos bienes tangibles, bueno, pues vamos a tener el pedimento. El pedimento, así es. Vamos a poder seguir perfecto la línea de cómo fue que adquirimos estos bienes, ¿no? Pero cuando se trate de servicios, cuando se trate, como dice nuestro participante, de algún viático, bueno, pues ahí vamos a tener que ver si la forma en que la forma nos permite llenar esa parte. Recordemos que por lo menos el año pasado teníamos en la declaración anual la posibilidad de ir incluyendo algunos conceptos que estaban fuera del CFDI, como estos, por ejemplo. Yo creo que aquí en el pago provisional sí o sí nos tendrían que abrir un campo para alimentar esa parte de los egresos y de los ingresos. ¿Qué nos puede pasar, Juan Carlos? Que el día de mañana la autoridad fiscal nos pregunte qué está pasando con nuestros gastos o nuestros ingresos, y entonces la opinión de cumplimiento pudiera ser pues, negativa, ¿no? Habrá que estar muy al pendiente de esa parte. Hay que ver cómo es la información, perdón, la declaración esta de ISR de confianza. Hay que ver cuando esté ya publicada y funcionando, ¿no? Porque al final del día el sistema es el que va a estar mandando en muchas de estas cuestiones, ¿no? Sí, así es. Oye, Enrique, fíjate que una de las preguntas que también están comentando, si te fijas, bueno, en el título 2, ¿sí? De personas morales, de alguna manera están clasificados los ingresos y los momentos de acumulación, ¿sí? Sin embargo, en el reciclo personas morales, ¿sí? No lo está. Simple y sencillamente te dicen que todos los ingresos que sean efectivamente recibidos, ¿no? Y ahí nos da exactamente, bueno, pues también cuando se considere que el interés del acreedor queda satisfecho de alguna manera. Pero ¿qué pasa entonces? O sea, ahí la recomendación que estabas haciendo de tener bien clasificadas tanto la contabilidad como los ingresos, porque un contribuyente puede recibir, pues no nada más ingresos por las ventas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Fernando? Sí, mira, al final del día, cuando hablamos de una persona moral del régimen general, la verdad es que no importa qué tipo de ingresos existan. Sí, coincido contigo en que podemos tener ingresos que puedan diferirse, como en el caso de obras, podemos tener ventas a plazos, podemos decir, oye, ¿sabes qué? No he entregado el bien o no he cobrado ni siquiera un anticipo. Sí podemos ir identificando tipos de ingresos. Aquí no. Aquí todos los ingresos son iguales cuando se cobren, ¿no? Y punto. Entonces, desafortunadamente ahí yo te diría, pues vamos viendo cómo vamos cobrando, ¿no? Que mira, te voy a decir una cosa. Pero ¿qué pasa? Perdón que te interrumpa ahí. ¿Qué pasa con las aportaciones, por ejemplo, para futuros aumentos de capital o probablemente un préstamo, ¿no? Esa donde iba, o sea, donde los contribuyentes deben de tener bien clasificados, claro, o después le tengamos que demostrar al fisco que efectivamente no fue un ingreso por una venta, ¿no? Sí, qué bueno que lo tocas, Juan Carlos, es una muy buena pregunta. Primero que nada,
recordemos que ya desde el 2019, 2020 necesitamos tener fecha cierta en los documentos. Y entonces, oye, tenemos una aportación para futuros aumentos. Ojo, eso no es un ingreso. Eso, de hecho, se registra en el pasivo. Para registrarlo en el capital hay requisitos particulares en las normas de información financiera. Entonces, eso no es un ingreso. Si llega la autoridad y me dice, oye, aquí tienes en tu estado de cuenta una entrada, ¿qué pasó? ¿Y mi ingreso qué? No, no, señor autoridad, aquí está el documento que prueba que eso es una aportación para futuros aumentos. Y ojo, tiene fecha cierta porque lo firmamos electrónicamente con una firma electrónica que cumpla con la NOM, porque lo llevamos ante notario, porque tenemos alguna forma de demostrarle a la autoridad que ese documento tiene la fecha y tiene fecha cierta de aquella ocasión. Entonces, yo lo que te diría es, otra vez volvemos al control interno, otra vez volvemos al tema de cuidar la materialidad y los documentos, ¿no? Así es, completamente. Octavio, no sé si tengas alguna pregunta. En sí, escuchaba a Fernando y obviamente a usted, ambos especialistas en la materia, y pues esa parte de cuidar la materialidad y tener el control interno y establecer incluso procedimientos con un buen sistema de gestión de cumplimiento y de riesgos, pues eso no se transforma ni se modifica, ¿no? Eso es una condición que se mantiene y que debes de estar vigilando permanentemente. Y bueno, también compartirle a nuestro querido invitado que 17 entidades federativas, por lo menos, nos escribieron en el chat. Hay 17 entidades federativas que se encuentran en el Zoom, más todas las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Y pues hay muchas preguntas más, Fernando. Me parece que el tema va a seguir dando. Imagino que van a haber algunas cuestiones operativas que se van a tener que estar sorteando conforme vaya avanzando el tiempo. Y pues invitarte a que te hagamos llegar todas las preguntas que se generaron adicionales, que son varias, para ver si nos apoyas algunas de ellas, pues dar respuesta, y si nos permites también, pues que se comparta tu presentación y bueno, los datos para que si tienen alguna duda puedan contactarlos. ¿Cómo ves, Juan Carlos? No, excelente. De hecho, quería comentarles que las respuestas a las preguntas que hicieron el jueves pasado van a estar a partir de mañana, ¿eh? O sea, van a estar ya están contestadas. Y bueno, Fer, pues es lo que también te solicitamos de esta manera, ¿no? Con mucho gusto, Juan Carlos. Que nos apoyes en este sentido. Oye, Juan Carlos, y pues compártele a todos. El día de hoy se determinaron los planteamientos. Recuerden ustedes que tienen un síndico del contribuyente en cada una de las cámaras de comercio, servicios y turismo de la República Mexicana. Y estos síndicos, bueno, pues a ustedes los van a estar representando, porque son representantes del sector autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y les pueden estar apoyando, ayudarles con alguna recomendación, alguna duda, e incluso si tienen alguna situación, ellos pueden ser un canal de comunicación para que de forma institucional se presente alguna duda, algún comentario, alguna mejora relacionada con la parte tributaria, ¿no, Juan Carlos? Completamente. Es muy importante, Fer, no me dejarás mentir, es muy importante que realmente los planteamientos o los problemas que se puedan suscitar en cada una de las entidades, pues se den a conocer. O sea, sí podemos estarlos mencionando en el chat que tenemos y que compartimos todos, pero yo creo que lo más importante de todo es ponerlos a la vista precisamente de la autoridad y darle seguimiento. Que nos costará a veces a lo mejor un trabajito el que nos contesten rápidamente, pues sí, pero le vamos a dar seguimiento. O sea, por favor, necesitamos de ese apoyo para presentar esos planteamientos. Y recuerden, el programa de síndicos del contribuyente tiene como objetivo pues generar una serie de esquemas y una relación de facilitación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes para que se pueda dar cumplimiento de nuestras obligaciones. Nos ofrecen, sin duda, un apoyo en problemas que pudieran enfrentar al realizar nuestros trámites. Incluso lo que buscan es que se salvaguarden los derechos y las garantías de los ciudadanos. En este aspecto, no recuerden que los síndicos de Concanaco son quienes nos representan ante las autoridades fiscales, particularmente este sector de contribuyentes en tu localidad, y al cual le puedes solicitar opiniones o recomendaciones para que a su vez, bueno, la hagan llegar a la autoridad y nos den una respuesta de manera institucional. Y pues no sé si nos ayudes, Juan Carlos, a invitarlos para nuestra próxima sesión de síndicos del contribuyente que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. Afirmativo. O sea, yo creo que todos estábamos esperando esta reunión presencial el próximo 14, el lunes 14 de febrero.
¿sí? La reunión será de las 16 horas a las 18. Es importante su participación, señores, es importantísimo que se desplacen, que vengan, va a haber la reunión. Entonces, los esperamos por acá. Están cordialmente invitados vamos a hacer nuestro plan de trabajo de este 2022, ¿va? Oigan, es el Día del Amor y la Amistad, pero en materia fiscal. Entonces, ese día lo vamos a celebrar aquí. Y pues, Fernando, de verdad que no queda más que agradecerte y obviamente, pues, otorgarte un reconocimiento y un agradecimiento por parte de nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Shar. Y bueno, el reconocimiento dice fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Reconocimiento otorgado al contador público certificado Fernando Castillo Águila por su participación en fiscalizados entre los negocios y los impuestos, presentando el tema puntos clave del régimen simplificado de confianza de personas morales. Lo firma nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Shar, y tu servidor como vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, y con el aval de nuestro coordinador nacional de síndicos, el contador público certificado Juan Carlos Moreno. Enhorabuena y no hay más que agradecimiento de nuestra parte. Espero que regreses con nosotros e incluso que no, él está en la Ciudad de México, Juan Carlos, podemos invitarlo a nuestra reunión de síndicos. Nosotros somos muy incluyentes y aparte, aquí hay una situación que me parece fundamental. Por ley, la Confederación representa al sector de servicios en el cual estamos todos nosotros, sea colegio, federación, pues es un servicio y por ley la Confederación representa ese sector, ¿no, Juan Carlos? Sí. Completamente. Acá en la entidad, por ejemplo, estamos invitando al presidente del Colegio de Contadores o alguien miembro del consejo, ¿no? Entonces, Fer, estás cordialmente invitado. O sea, de veras, con todo gusto. Muchísimas gracias por esta participación el día de hoy, completamente integral. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo. Saludos a las 17 entidades que nos vieron. Agradezco mucho, me siento muy afortunado y espero que les haya sido de utilidad. Que tengan buena noche todos. Nos vemos Muchísimas la gracias, próxima semana. Isa, ¿sabemos quién está la próxima semana, Isa, o todavía sorpresa? Es una sorpresa todavía. Es una sorpresa todavía. Está bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que descansen.